Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de las monedas de oro más conocidas del Imperio Romano, los áureos, una de las monedas más queridas y más buscadas de toda la numismática internacional. Esto lo hago porque Jesús Vico organiza una doble subasta para el día 12 de noviembre de 2024. Organiza una subasta online por la mañana y una subasta presencial por la tarde. En ambos casos será un repaso a la historia de la numismática, obviamente con más profundidad, con mejores piezas en la subasta presencial. Y bueno, pues en esta subasta presencial, dentro de las muchas monedas interesantes que hay, seguramente lo que más destaca es una colección de 20 áureos, que es una cosa deliciosa. He dedicado un vídeo para mostrar prácticamente todos ellos, pero ahora pues quería dar un repaso más técnico, digamos, a la historia del áureo. Un breve repaso que he escrito en un artículo junto con Agustín Fidalgo. Bien, estos áureos, a ver, llaman la atención a cualquiera, y esto no es algo nuevo. Ya llevamos muchos años, muchos siglos, mejor dicho, disfrutando de los áureos, y muchos han sido los gobernantes que cuando han echado la vista atrás, cuando se han querido inspirar en el Imperio Romano, se han inspirado en los áureos para acuñar su propia moneda de oro. Ya en la Edad Media se pueden ver estos rasgos en la numismática, ¿no? Vemos como emperadores medievales, ¿no? O reyes medievales, cuando querían acuñar moneda de oro, muchas veces echaban la vista atrás al Imperio Romano, muchas veces se fijaban en el sólido, pero ya según iba avanzando la Edad Media, pues se fijaban también en el áureo, ¿no? Echaban la vista a la Roma de Augusto en vez de la Roma de Constantino. Tal es el caso de Luis el Piadoso, por ejemplo, o bueno, pues ya posteriormente podemos saber de los Augustalis de Federico II, unas monedas muy conocidas de Sicilia, que claramente pues, la estética recuerda a los áureos. Luego ya pues en el Renacimiento, en la Edad Antigua, yo creo que es más o menos generalizado que culturalmente se buscaba la Roma del siglo I y también numismáticamente se inspiraron en estos áureos del siglo I. Son monedas que llaman muchísimo la atención porque, a ver, son monedas de oro que están emitidas pues, en época de estos emperadores que conocemos todos, ¿no? Pues Augusto, Nerón, o Tiberio, o Adriano, digamos que son personajes muy conocidos, incluso para la gente que no es aficionada a la historia. Y claro, siendo monedas de oro, pues esto las hace todavía más icónicas. Además de que es una moneda de una alta pureza, durante prácticamente todos los siglos, los 400 años prácticamente que duraron los áureos, su pureza fue muy alta. Fue oro prácticamente puro, entendiendo las limitaciones metalúrgicas que tenían los romanos, ¿no? Bueno, ya los romanos trabajaban muy bien los metales, pero no es como hoy en día que podemos decir queremos una moneda de 4 nueves, o sea, de 99,99%. Bueno, pues no, la metalurgia romana no llegaba hasta ese punto de refinamiento, pero eran monedas muy puras. También es verdad que son monedas escasas, muy escasas, de hecho. Claro, esto es normal, lo primero porque es oro, entonces el oro no se acuña con tanta alegría como se acuñaba la plata. Pero es que además son monedas que en su día ya se fundieron, y se fundieron en grandes cantidades. Esto no ocurre solamente con los áureos, ocurre con otras monedas de oro a lo largo de la historia. Al final hay más incentivo en fundir moneda de oro para reacuñar nueva moneda o para cualquier otro tipo de uso que en fundir moneda de plata. Lógicamente, simplemente porque el oro vale más que la plata. Entonces, hay mayor incentivo en esta reutilización. Y por eso los ejemplares que han sobrevivido a nuestros días han sido menores para el caso de los áureos que para el caso, por ejemplo, de los denarios. Como digo, esto es algo más o menos común en cualquier otra época histórica, en lo que a la moneda de oro se refiere, por supuesto. Claro, si juntamos estos ingredientes, pues nos podemos dar cuenta que la moneda de oro romana pues no va a ser una moneda barata. Obviamente, a ver, estamos hablando de monedas de oro que tienen 2000 años. Yo creo que adquirir una moneda de oro, adquirir un áureo, pues es un objetivo más o menos alcanzable para una persona de clase media europea. O sea, poder dedicar unos cuantos miles de euros en una moneda,
que es lo que vienen a costar los áureos más asequibles, bueno, pues a lo largo de una vida se puede hacer. Ahora bien, coleccionar áureos ya es otro cantar. O sea, poca gente se puede dedicar a coleccionar monedas que valen miles, decenas de miles o incluso centenares de miles cada ejemplar. O sea, eso está dirigido exclusivamente a los bolsillos más pudientes. Yo no puedo adquirir áureos así alegremente, ni siquiera uno al año me podría permitir, y seguramente la mayoría de los que escuchen el podcast tampoco. Pero eso no significa que no podamos disfrutarlos, que no podamos estudiarlos. Y bueno, pues para esto va este podcast, ¿no? Para dar un pequeño repaso a estos áureos, digamos, la historia del áureo. Bueno, lo primero que hay que decir es que el áureo tardó en llegar. ¿Vale? O sea, Roma había acuñado moneda de bronce con cierta asiduidad, había acuñado moneda de plata y sin embargo, pues no arrancaba la moneda de oro. Ya desde la Segunda Guerra Púnica, moneda había en Roma y se había acuñado bastante cantidad. Y bueno, también fue en este contexto de la Segunda Guerra Púnica cuando Roma empezó a acuñar sus primeras monedas de oro, pero no eran áureos. Estas monedas eran estáteras que seguían la metrología griega y bueno, pues lo que estaba pensado eran acuñar monedas para pagar a tropas mercenarias. O sea, no eran unas monedas, digamos, de uso común en Roma, ni tampoco que se acuñasen de forma continuada, pues eso, como para su uso en Roma. Más bien eran pues, monedas que se acuñaban puntualmente en un contexto bélico, como era la Segunda Guerra Púnica, y bueno, pues como fueron diferentes contextos bélicos que tuvo la República Romana. Porque bueno, si hubo algo en la República Romana, ese algo fueron guerras, ¿no? El áureo como tal no nace hasta el siglo I a.C., concretamente hasta la dictadura de Sila. Estamos hablando de los años 82 a 79 a.C. Se entiende que fue en el año 82 a.C. cuando Sila celebró con unas monedas de oro, que eran llamados áureos, ¿no? Su triunfo contra Mitríades del Ponto y contra los samnitas. Bueno, pues son monedas a día de hoy rarísimas, o sea, no sé cuántas existirán en manos privadas, pero estamos hablando de monedas que valen cientos de miles de dólares, o sea, una cosa tremenda. Luego hubo otra acuñación puntual por parte de Pompeyo Magno. Hay cierta polémica sobre esta acuñación. Se cree que fue en el año 71 a.C. y se cree que fue dentro del contexto de las guerras sertorianas. De nuevo, es una acuñación rarísima. Cuando digo rarísima es que se conocen 4 ejemplares y solamente hay uno en manos privadas. O sea, en ese nivel de rareza estamos hablando. Hubo que esperar hasta Julio César para que hubiese ya unas acuñaciones de oro, digamos, en suficiente abundancia. Ya los áureos de César no son tan raros, eso se ven con cierta frecuencia. Algunos de ellos, pues por ejemplo el de la Victoria, el que tiene el busto de una Vesta, bueno, pues eso se ven con bastante frecuencia. Son todos ellos áureos de la década del 40 a.C. ¿Vale? O sea que podemos entender ahí que entre el 40 y el 50 a.C., ahí es cuando arranca el áureo como una moneda acuñada en abundancia, ¿vale? Que no sea algo puntual para un contexto bélico concreto. Además, el áureo se definió desde el punto de vista metrológico y se definió como 40 piezas de áureo en una libra griega. O sea, eso equivale a que el áureo pesaba como 8,19 gramos aproximadamente. Bueno, pues ahí tenemos que ya con Julio César se estableció el áureo como una moneda acuñada en grandes cantidades y ya como algo más allá de los contextos bélicos anteriores, en época de Sila, en época de Pompeyo. Pero claro, alguien puede decir, bueno, pero es que Julio César al final tampoco estuvo tanto tiempo, le asesinaron, a lo mejor se interrumpió cuando le asesinaron. Bueno, pues no. Resulta que tanto los cesaristas como el bando opuesto a César siguió acuñando áureos tras la muerte de Julio César. De hecho, bueno, ahí tenemos el famosísimo áureo de Bruto, ¿no? De los idos de marzo, que bueno, pues fue una moneda que se vendió por una cantidad estrepitosa. Bueno, llega Augusto. Y claro, Augusto lo que hace es reformar
totalmente el Estado romano y también reforma la moneda. Reforma tanto la moneda metrológicamente como hace una redefinición hasta conceptual de la moneda. La moneda pasa a ser un vehículo de propaganda y un vehículo de estilo, ¿no? Pero ya no de propaganda de un señor, sino como pudiese ser un dictador, ¿no? Sino ya propaganda del propio Estado romano, que estaba obviamente encabezado, en este caso por Augusto, ¿no? Por el emperador. Entonces, claro, el aureo se vuelve una moneda bellísima, ¿no? Toda la expresividad artística y propagandística de Augusto pues se ve reflejada en estas monedas de oro y bueno, hay algunas piezas que son una auténtica maravilla. Por ejemplo, uno que saca ahora Jesús Vico, que es un áureo donde pues hay una Venus, ¿no? en el reverso, un Apolo en el anverso y una Venus en el reverso, es de estos de época de Augusto, aunque bueno, antes de haber establecido el Imperio Romano, pero bueno, me parece una auténtica belleza, me parece una obra de arte total. Bueno, metrológicamente se mantiene como 40 piezas por libra griega y también se define lo que hemos llamado el quinario áureo, o sea, lo que sería la mitad de un áureo. ¿Vale? Una moneda que pesaba la mitad, que son monedas bastante raras, esos quinarios áureos. Desde luego son más raras que los áureos como tal. Bueno, y así se mantuvo. Después de estas reformas, el áureo se mantuvo muy estable a lo largo de los siglos I y II. Esto no significa que digamos que no hubiese ningún tipo de alteración. Hubo cierta paulatina reducción de peso, poco a poco, fue cayendo un poquito de peso a lo largo de la dinastía Julio-Claudia y ya hubo que esperar a la reforma monetaria de Nerón del año 64, en el que bueno, pues, se redefine la metrología del áureo. Y el áureo se define como una moneda de 7,31 gramos. O sea, se ha pasado de 8,19 gramos a 7,31 gramos. Claro, esto hace que haya un incentivo para la destrucción de los áureos que estaban en circulación. O sea, que se recogiesen los áureos pues, de Tiberio, de Claudio, de Augusto. Augusto acuñó muchos áureos, de Julio César, se recogiesen todos esos áureos, se fundiesen y se acuñasen nuevos áureos de Nerón. Eso explica por qué los áureos de Nerón son relativamente comunes. Relativamente, no digo con esto que encontremos áureos de Nerón así dando una patada a una piedra en el campo. No, pero bueno, son más comunes los áureos de Nerón que los de otros emperadores. También explica por qué los áureos de Nerón se suelen encontrar bastante desgastados, y es que circularon bastante, porque este estándar de Nerón se mantuvo pues, durante siglo y medio. Entonces, claro, estos áureos circularon relativamente mucho. Digo relativamente mucho porque, a ver, que nadie piense tampoco que la gente iba a comprar el pan con un áureo. O sea, la moneda de oro siempre ha sido una moneda de acopio, una moneda de reserva de valor, una moneda que la gente guardaba, la gente no utilizaba el áureo en su vida diaria. Entonces, bueno, dentro de que los áureos se suelen encontrar en unas conservaciones más altas que otras monedas romanas, justamente porque circulaban menos, los áureos de Nerón son más comunes y es más normal encontrarlos en unas conservaciones más bajas, ¿no? Simplemente porque estuvieron más tiempo en circulación. Bueno, como digo, cuando falleció Nerón, pues este estándar del áureo se mantuvo y se mantuvo durante mucho tiempo, hasta el reinado de Caracalla. Estamos hablando ya del siglo III, así que fueron pues eso, como 150 años. Y bueno, pues aquí tenemos también en la subasta de Vico varios ejemplares. Hay uno, por ejemplo, de Plotina, que es bien raro, ¿no? Pues Plotina era la mujer de Trajano y está muy poco representada en la numismática. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo pueden aparecer en los áureos bastantes personajes, ya no solamente los emperadores, sino también su familia. Y luego, bueno, pues habría que apuntar, ¿no? Pues que en el reinado de Marco Aurelio se acuñan ya a partir de entonces bastantes menos áureos. Bueno, aquí probablemente esto se deba a que ya el Imperio Romano no se expandió más. Ya no había estas conquistas,
Ya, claro, eso es una parte del motor económico romano, era justamente esto, ¿no? Lo que es la conquista. Entonces, bueno, pues con Marco Aurelio, bueno, ya incluso antes, ¿no? Con Adriano, Trajano, ya se dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, aquí está la frontera. Entonces, bueno, pues al no haber esta expansión, se ve que habría menos oro que acuñar en Roma y, por tanto, estos denarios de Marco Aurelio, Cómodo, incluso Septimio Severo, suelen ser bastante escasos en general. Bueno, si entramos en el siglo III, como he dicho antes, hay una reforma importante, que es la reforma de Caracalla. Esta reforma no solo afectó al áureo, afectó al resto del monetario romano. De hecho, fue Caracalla quien introdujo el antoniniano. Y bueno, aquí se definió el áureo como 50 piezas por libra, ¿no? Claro, esto también hizo que los áureos que estaban circulando pues se guardasen, se recogiesen, ¿no? Esto es la ley de Gresham. O sea, la moneda mala desplaza la moneda buena. El que tiene buena moneda la guarda. Entonces, el que tenía áureos con el estándar de Nerón no quería cambiarlos por áureos por el estándar de Caracalla, porque es perder dinero, ¿no? Entonces, claro, hizo que hubiese acopio de áureos anteriores y que la gente pues no los circulase. Bien, Caracalla no solamente introdujo el antoniniano como doble denario, sino también introdujo el binio como doble áureo. Este binio se acuñó de manera muy puntual, se acuñó por parte de varios emperadores del siglo III, pero, como digo, de manera puntual. Hay un binio de Volusiano en esta subasta de Jesús Bico, una moneda muy rara y además en un estado de conservación maravilloso. Bien, el binio, como digo, no fue tan exitoso como lo que fue el antoniniano, ¿no? O sea, el doble áureo no fue tan exitoso como el doble denario. ¿Y por qué no? Pues porque Roma entró en lo que vino a llamarse la anarquía militar, la crisis del siglo III, un periodo realmente interesante en la historia de Roma. Pero claro, pues un periodo donde la moneda fue depreciándose, donde se acuñaban monedas cada vez con menos metales preciosos, ¿no? La pureza del antoniniano fue para abajo de manera muy rápida. Claro, pues estaba Roma que no podía acuñar áureos, ¿no? Entonces mucho menos iban a acuñar dobles áureos. Y esto es interesante, ¿no? Porque fijaros que después del año de los 6 emperadores, es decir, el año 238, se dan pues, una fluctuación bastante importante en el peso de los áureos, casi de un emperador para otro, ¿no? Y hay veces que se reduce, pero luego hay veces que se incrementa el peso de los áureos. Y esto es algo bastante curioso. Y dices, pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues aquí hay diferentes hipótesis y una que parece ser que los estudiosos aceptan de manera más o menos generalizada, es que el áureo, o sea, lo que es el oro, dejó de ser parte del cono monetario romano. O sea, ya no se entendía como una moneda que valía 25 denarios, se suponía, ¿no? Estos áureos se supone que valían 25 denarios. Bueno, pues ya en el siglo III, en esta anarquía militar, parece ser que dejó de tener esta equivalencia. Simplemente se entendía que el áureo, que el oro, era pues una mercancía, una materia prima, una commodity, como decimos hoy los modernos, ¿no? O sea, que simplemente se entendía que el oro pues valdría lo que se intercambiase de oro por los denarios circulantes. Un poco más o menos lo que ocurre hoy en día, ¿no? Que el oro lo entendemos como pues unas piezas de lingotes o unas monedas que puedan ser conmemorativas o lo que sea, pero cuyo valor con respecto al euro o al dólar fluctúa. Entonces, aunque haya una metrología en las monedas y los lingotes que existen en el mercado, lo que no existe es un cambio fijo entre los lingotes y las monedas de oro con respecto al euro o al dólar, sino que su valor va fluctuando. Bueno, lo que también resulta interesante es que la moneda de oro siguió teniendo una pureza muy alta. Estamos hablando de en torno al 95% de pureza. Y esto es interesante porque fijaros que el antoniniano se había devaluado hasta tal punto que prácticamente no tenía nada de plata.
Y sin embargo, el áureo seguía teniendo una plata muy pura, en torno al 95%. Claro, aquí dices, bueno, ¿y no había ese interés también de evaluar la moneda de oro? Bueno, pues sí, de hecho Galieno, que probablemente con Galieno sea el punto más bajo o la crisis más profunda de este siglo III, bueno, pues Galieno emitió unos áureos con una pureza de en torno al 85%. Se entiende que esto fue muy impopular, que esto no gustó nada y hubo que reevaluar la moneda y ponerla a una pureza del 95%. Por cierto que los áureos de Galieno eran muy ligeros, o sea, tenían bastante poco oro en cuanto a su peso. Bueno, pues de buena forma se fue pasando esta crisis del siglo III y ya llegó Diocleciano. Y bueno, pues Diocleciano volvió a estabilizar la moneda, hizo una reforma monetaria muy importante y estabilizó el áureo como 70 piezas por libra. En un principio, luego lo reevaluó a 60 piezas por libra. Entonces, bueno, pues así arrancó el áureo de la tetrarquía, donde, bueno, pues además de estos cambios metrológicos, también hubo unos cambios iconográficos importantes, pues igual que ocurrió con el resto de las monedas de la tetrarquía. Y el áureo continuó acuñándose hasta que llegó, pues, otro de los grandes, o quizá el más grande, que es ni más ni menos que Constantino. Constantino hizo una importante reforma monetaria en el año 309 y ahí es cuando introduce el sólido. Entonces, Constantino ya aparta el áureo y reintroduce el sólido. Claro, esto en principio sería el fin del áureo, o por lo menos el fin en la parte del Imperio Romano que estaba controlada por Constantino, porque en el resto de cecas los otros tetrarcas seguían acuñando áureos. Entonces no fue hasta el año 324, que es cuando Constantino ya acaba de vencer ya del todo a Licinio, cuando se dejaron de acuñar los áureos definitivamente. O sea, cuando Constantino controla todo el territorio del Imperio Romano, cuando controla todas las cecas, cuando ya Licinio no controla nada, entonces es cuando acaba el áureo y ya emerge el sólido. Un sólido que sería, bueno, pues la moneda de oro por antonomasia, pues el primero en el Imperio Romano hasta su fin en Occidente y durante muy buena parte del Imperio Romano de Oriente, que luego degeneró en el Imperio Bizantino, ¿no? En lo que se suele llamar Imperio Bizantino. Bueno, pues ya haremos en un futuro otra entrada sobre estos sólidos romanos primero y bizantinos después, que también son muy interesantes. Bueno, pues espero que os haya gustado esta breve historia del áureo. Yo os invito a echar un vistazo a esta subasta de Jesús Vico, porque ahí vais a poder ver con imágenes y con calma, y hay también buenos vídeos, ¿no? Vais a poder ver todas estas monedas de las que he estado hablando, y también hay bastantes más monedas, no solo romanas, también españolas, también medievales, a subasta. Espero que os haya gustado la entrada. Tengo que dar las gracias de nuevo a Agustín Fidalgo por el artículo que ha escrito al respecto de estos áureos, y yo sin más me despido. Un saludo y hasta pronto.